Noticias Venezuela hoy. Saludos amigos de Noticias al Día 024. Gracias nueva vez por la sintonía y por el apoyo a nuestro canal. Antes de comenzar con las noticias, te pido que recuerdes dejar tu comentario y apoyes el canal dándole me gusta al video. Ayúdanos a seguir informando. Te invito además a quedarte al final del video para que no te pierdas nuestro contenido y las noticias de este día. A continuación, los titulares. Ponen en libertad a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Él dice que en una democracia no deben existir prisioneros políticos. Asamblea Nacional de Venezuela ratificó la usurpación de Nicolás Maduro y la presidencia de Juan Guaidó, así como la ruta hacia la transición democrática. El gobierno de Estados Unidos menospreció el martes el acuerdo entre Nicolás Maduro y la falsa oposición. Amigos, y a continuación comenzamos con los detalles de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, fue excarcelado el martes por orden del régimen de Nicolás Maduro, luego de estar preso desde el mes de mayo pasado, acusado de conspiración. A su salida de la prisión Fuerte Tiuna, donde estuvo recluido el abogado, quien también es vicepresidente del Partido Acción Democrática, manifestó a los medios de comunicación que allí le esperaban, que en una democracia no deberían existir presos políticos y que las garantías constitucionales y los derechos humanos deberían de respetarse. Dijo además que su prisión fue injusta, violatoria a la Constitución de Venezuela y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también a la inmunidad parlamentaria. Hizo el anuncio de que a partir del miércoles se espera que aproximadamente 58 presos políticos más sean liberados. La salida del Fuerte Tiuna de Edgar Zambrano y el cambio de la medida privativa de libertad ocurre luego de que la denominada Comisión de la Verdad, creada por el régimen de Nicolás Maduro y que es respaldada por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, la solicitará al Poder Judicial, según lo expresa un comunicado. Zambrano aseguró que su salida de la cárcel no viene como consecuencia de ninguna pseudo-oposición y destacó que no tiene ningún síndrome de Estocolmo, dando las gracias a la Asamblea Nacional por su apoyo y por la lucha por su libertad. No agradezco ni a mis secuestradores ni a ninguna pseudo-oposición por mi liberación. No sufro del síndrome de Estocolmo. Yo no tengo que agradecer porque no he cometido delito alguno. Fui víctima de secuestro y casi humanamente aniquilado por el régimen de Nicolás Maduro solo por el hecho de pensar distinto, dijo Zambrano. Agradeció a Dios por la fuerza que le dio y a todo el pueblo de Venezuela por su solidaridad, así como a los compañeros de la Asamblea Nacional por su apoyo moral y humano. Al llegar a su residencia en compañía de sus familiares y de sus abogados, Zambrano expresó al medio de prensa La Voz de América que estuvo más de 70 días incomunicado y expresó que todos los mecanismos políticos que se utilicen para poder lograr una salida pacífica a la crisis de Venezuela son bienvenidos. Zambrano manifestó que se reunirá el miércoles con Henry Ramos Ayub, su jefe político, y también con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a los fines de ponerse al día de lo que está aconteciendo en estos últimos 4 meses. Indicó además que va a iniciar una serie de caminatas teniendo su inicio este fin de semana desde Barquisimeto para solicitar al régimen de Nicolás Maduro que ponga en libertad a más de 500 presos políticos. Amigos, y antes de continuar con más informaciones de esta emisión de Noticias Venezuela hoy, para el 18 de septiembre del año 2019, nos gustaría saber qué piensas, cuál es tu opinión de esta información, así que anímate
y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Y continuando con esta emisión de Noticias Venezuela Hoy, la Asamblea Nacional de Venezuela ratificó la usurpación de Nicolás Maduro, así como la presidencia de Juan Guaidó y la ruta de transición hacia la democracia. Conforme a agencia de prensa AFP, la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual está conformada en su mayoría por la oposición, hizo formal ratificación de Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela hasta que se dé el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro. Esta ratificación se dio conforme a un acuerdo firmado el martes en el Parlamento. Esto se produjo un día después de que Nicolás Maduro y una parte minoritaria de la oposición llegaran a un acuerdo de comenzar un diálogo al margen de Juan Guaidó a los fines de tratar de resolver la crisis política y económica que vive Venezuela. En el acuerdo legislativo se consagra el respaldo político sin restricción al liderazgo de Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional y también como presidente interino de Venezuela hasta tanto se produzca el cese de la usurpación. Este acuerdo implica que Juan Guaidó, quien es el líder de la oposición en Venezuela y presidente interino reconocido por más de 50 países de la comunidad internacional, continúe al frente del Parlamento luego del 5 de enero del 2020, cuando está supuesto a vencer su periodo en el cargo. Se acordó además en la coalición de la oposición la rotación posterior de la presidencia del Parlamento cada año. En el próximo periodo les corresponderá a los movimientos de minorías, entre los que se encuentran los más radicales y también aquellos que firmaron el pacto con Nicolás Maduro. El martes, haciendo referencia al pacto hecho por Nicolás Maduro con un sector de la oposición de Venezuela, la Unión Europea indicó que cualquier negociación para que pueda ser creíble requiere del respaldo de la Asamblea Nacional y también el objetivo claro de poder llevar adelante las elecciones presidenciales. Juan Guaidó acogió estas declaraciones de la Unión Europea para criticar el acuerdo llevado a cabo con Maduro. Dijo que está muy claro quién tiene la representación y la legitimidad en Venezuela, y lo es el único poder reconocido por el mundo, que es el Parlamento. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de Noticias Venezuela Hoy para el 18 de septiembre del año 2019, el gobierno de Estados Unidos menospreció el martes el acuerdo entre Nicolás Maduro y lo que denominó la falsa oposición. Conforme a agencia de prensa EFE, el martes el gobierno de Estados Unidos mostró su menosprecio a los acuerdos firmados el lunes por el régimen de Nicolás Maduro y una parte minoritaria de la oposición de Venezuela. Expresó que cualquier diálogo que se dé debe de incluir al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante un comunicado, indicó que Maduro y sus compinches lograron atraer a un pequeño grupo marginal para participar en un supuesto diálogo y lo distorsionaron como si estuvieran hablando a nombre de la oposición democrática de Venezuela. Cualquier negociación para considerarse seria en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición debe realizarse entre Nicolás Maduro y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos considera como el líder legítimo de Venezuela desde el mes de enero pasado. Según lo indicó Estados Unidos, Nicolás Maduro ha saboteado las negociaciones que estuvo facilitando Noruega con la negativa de asumir un compromiso serio de retornar la democracia en Venezuela y con ello ha demostrado el rechazo a negociar de buena fe. El comunicado continúa diciendo que con este accionar, nueva vez el régimen de Nicolás Maduro ve las negociaciones como una táctica dilatoria,
minimizando los esfuerzos de buena fe a los fines de buscar una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Estados Unidos elogió a Juan Guaidó por haberse mantenido participando en buena fe en la mesa del diálogo realizada con el régimen de Nicolás Maduro, presentándose sus representantes de forma constante con propuestas de forma seria a pesar de los ataques agresivos en su contra. En el comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que no va a levantar las sanciones de Venezuela hasta tanto Nicolás Maduro salga del poder y también reiteró su apoyo al tratado militar TIAR para dar frente a la amenaza que representa Nicolás Maduro para Venezuela y para toda la región. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias Venezuela Hoy para el 18 de septiembre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este canal y con este video son muy importantes. Es importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas noticias. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.